Esta mañana estaremos terminando el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. La semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús llamó a un publicano, ¿verdad?, llamado Mateo, o también llamado Leví. Y al momento que Jesús lo llamó, Mateo o Leví dejó el trabajo que tenía y siguió a Jesús. Dejó todo para seguir a Jesús. Así que pueden ir buscando el libro de Mateo, capítulo 5. Lucas, perdón. No Mateo, pero Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39. El pasaje de hoy está unido al anterior por las primeras frases que vamos a ver en los versículos. Nos vamos a dar cuenta que las personas sabían de lo que había pasado, por lo menos tenían conocimiento o estaban ahí en lo que había pasado en la historia con Leví. La mayoría de nuestras Biblias tienen un título arriba de esta sección que dice la pregunta sobre el ayuno. Y sí es una pregunta que le llegan a hacer a Jesús, pero pudiéramos pensar que Jesús va a dar formas o va a dar tips o prácticas de cómo debemos hacer el ayuno. Pero Jesús, más que hablar del ayuno o regular el ayuno en este pasaje, Jesús va a ir más allá para hablar de la grandeza de su enseñanza y la grandeza también de su evangelio. Así que ellos hacen una pregunta, Jesús explica la pregunta, pero Jesús también va más allá de eso para explicar también lo grande de su evangelio. Así que pensaríamos que el pasaje puede tratar del ayuno, pero como vamos a ver, Jesús va a ir más allá de eso. Más allá de eso, lo que Jesús va a enseñar es que su enseñanza, lo que Él dice, es único y también es poderoso. Es único y es poderoso. Y eso es lo que vamos a pensar en el título de hoy, la grandeza de las enseñanzas de Jesús. La grandeza de las enseñanzas de Jesús. Así que quiero que me acompañen. Vamos a leer Lucas 5, versículo 33 al 39, que es la sección que vamos a estar viendo. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, vamos a pensar mientras vemos este pasaje en tres ideas. En el versículo 33 vamos a pensar en la pregunta que indaga. Versículo 34 y 35 en la respuesta que explica. Y el versículo 36 al 39 en la parábola que ilustra. Así que pensemos primero en el verso 39, en la pregunta que indaga. Vamos a volver a leerlo. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Parte de este versículo en la mayoría de nuestras Biblias está en forma de pregunta. Están los símbolos de interrogación. Después de entonces ellos le dijeron. Pero la verdad es que es más que una pregunta. En verdad está apuntando como a una afirmación o a un enunciado. Probablemente los traductores de algunas de nuestras Biblias pusieron como pregunta porque el enunciado que hacen los fariseos y los discípulos de Juan, esperan ellos una respuesta de Jesús. Entonces, aunque ellos anuncian algo o dan un enunciado, esperan una respuesta de Jesús. Así que por eso probablemente lo ponen como pregunta. Ellos afirman algo, pero esperan que Jesús les conteste. ¿Qué es lo que dicen? Dicen: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Ahora tenemos que pensar en quiénes son ellos, a qué se está refiriendo con ellos. ¿Quiénes son ellos? Si vemos los versículos anteriores que estuvimos estudiando la semana pasada, en el versículo 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Así que por lo menos en ese grupo están los escribas y los fariseos. En la casa de Leví estaban en ese grupo que estaba murmurando. Jesús después les dijo que él venía a buscar
a los pecadores y los venía a llamar para el arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son ellos? Posiblemente son los escribas y los fariseos, pero también hay otro grupo, porque en la pregunta en el 33 dice, ¿por qué los discípulos de Juan? Así que mencionan a otro grupo de personas, los discípulos de Juan. Por los evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, que también tienen este relato, sabemos quiénes son ellos. Ellos se refiere a los discípulos de Juan el Bautista y también a los discípulos de los fariseos y los escribas. Así que estos dos grupos son los que van, los discípulos de los fariseos y escribas y los discípulos de Juan el Bautista se unen para ir donde Jesús y hacerle esta pregunta. Es posible que los dos grupos estuvieran cerca de la casa donde Leví hizo la fiesta, donde estaba Jesús, o ellos se dieron cuenta el siguiente día de lo que Jesús había hecho, y por eso está unido. Ellos le dieron, no explica quiénes son ellos, sino que debemos entenderlo por los versículos anteriores. Así que estos dos grupos se acercan y le hacen esta pregunta a Jesús, y por lo que leemos parece que están molestos, parece que le reclaman a Jesús, y lo que ellos le están diciendo es: nosotros ayunamos muchas veces, dice, y tus discípulos están comiendo y bebiendo. Es lo que habían visto a los discípulos comiendo y bebiendo en la casa de Leví, o por lo menos habían escuchado. Y ellos le dicen: nosotros ayunamos muchas veces, y tus discípulos no respetan esto. Así que estos dos grupos parecen ser muy estrictos en cuanto a lo que están haciendo, en cuanto al ayuno que están practicando, y están molestos porque los discípulos de Jesús no lo están haciendo. Ahora tenemos que entender un poco acerca del ayuno para saber lo que está pasando. ¿Qué se refiere a esto del ayuno? El ayuno no es aguantar hambre. El ayuno tiene que ver con abstenerse de comida para dedicarse a la oración. Puede ser dedicarse a la oración por una petición especial, o dedicarse a la oración por algún tiempo difícil de prueba que ha pasado la persona. En la Biblia varias veces encontramos a personas que oran y ayunan por esto. El caso de Nehemías, ayunó porque estaba triste. El caso de Esther, ayunó porque quería presentarse al rey para darle una petición acerca de su pueblo. Y también el rey David ora porque está con el deseo de pedirle una petición especial a Dios. Así que el ayuno es un momento especial donde la persona decide abstenerse de comer para dedicar ese tiempo a la oración. Ahora, en el Antiguo Testamento había un día especial para el ayuno que Dios había mandado que el pueblo debía ayunar. Esta era una obligación, un día donde debían ayunar. Es el día de la expiación, una palabra que tal vez no hablamos mucho, no la escuchamos mucho, pero es muy importante. La palabra expiación tiene que ver con el quitar la culpa o la remoción del pecado y la culpa. Eso es expiación. Y lo que hacía en este día es que los sacerdotes presentaban a Dios su pecado y presentaban el pecado del pueblo para que Dios hiciera expiación o Dios perdonara sus pecados de ese año. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Levítico para que miremos algo sobre este día. Levítico capítulo 16, es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo y después Levítico. Levítico capítulo 16, y el título ahí es el día de la expiación. Levítico 16, y quiero animarlos a leer el capítulo en su casa, ¿verdad?, para que sepan de lo que está hablando. Lo interesante es que este día de la expiación hacía énfasis o apuntaba a un día mayor de expiación. Apuntaba al Señor Jesucristo, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Este día de la expiación era un día al año, pero el siguiente día, el otro año, también había que presentar los sacrificios para pedirle perdón a Dios, y Dios de nuevo iba a perdonar a los israelitas que se arrepentían. Pero Jesús, el Cordero perfecto, el libro de Hebreos nos dice que una vez vino para hacer el sacrificio y lo hizo perfecto, y no necesita hacer de más sacrificios, porque el único sacrificio suficiente para pagar la culpa del pecado. Así que mientras lo leen, quiero animarlos a pensar en eso. El día de la expiación apunta a una expiación futura donde Jesús iba a limpiar los pecados de su pueblo. Todos los simbolismos apuntan a eso. Y en este capítulo Jehová le habla a Moisés y le dice lo que tienen que hacer, cómo se deben vestir, cuáles son los animales que deben llevar para el sacrificio, qué programa deben seguir mientras están llevando el sacrificio. Miren lo que dice acerca del ayuno. Así que Levítico 16,
Quiero que vayamos al versículo 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Dónde está el ayuno ahí? El ayuno está en la frase: afligiréis vuestras almas. Dios está refiriendo, tienen que ayunar con esa frase: aflige su alma, sufra, póngase delante de Dios a cuenta. ¿Por qué? Porque este día es especial, donde el perdón de Dios va a venir si ustedes se arrepienten y mientras vienen estos sacrificios. Así que ellos debían afligir sus almas, y como dice el verso también, ese día no iban a trabajar por el día especial que era el día de la expiación. Y este es el único día que Dios demanda a los israelitas como una orden que tienen que ayunar. Así que otras veces que vemos a personas ayunando en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, no es algo que Dios había mandado como una orden, pero más que todo porque ellos habían decidido que querían ayunar por su situación. Pero el único día que Dios sí mandaba era el día de la expiación. Así que los otros ayunos no eran obligatorios como una ley de Dios para que fueran a ayunar. Ahora volvamos al libro de Lucas, viendo el día que Dios sí dice que deben ayunar. Lucas 5, porque lo que ellos dicen es que ayunan muchas veces. Lucas capítulo 5, de nuevo el versículo 33. Ellos dicen que ayunan muchas veces y hacen oraciones. Así que están diciendo: nosotros ayunamos muchas veces. Los fariseos normalmente ayunaban 2 veces a la semana y obligaban a la gente para que ayunara también ese tiempo. Es posible que otros hombres ayunaran más tiempo, como su propio deseo de hacerlo. Ahora, esta práctica puede parecer piadosa, pero es equivocada la práctica del ayuno cuando las personas quieren hacerlo de manera hipócrita, cuando las personas quieren mostrarlo a los hombres y no quieren hacerlo delante de Dios. Ahí es cuando se vuelve un pecado. Muchos de los que ayunaban, siguiendo a los fariseos, ayunaban de esta manera. Ayunaban como siendo hipócritas, queriendo mostrarse ante los hombres, queriendo que los hombres pensaran qué espirituales son los fariseos, qué espirituales son estas personas que ayunan 2 veces al día, y todos lo vemos. Así que los hombres querían seguir a estos hombres, a los fariseos, y los fariseos ponían carga sobre la gente que ellos mismos no querían cargar, es lo que dice Jesús. Así que por estas actitudes muchas veces Jesús condenó a los fariseos y a los escribas por esta actitud de hipocresía, porque en su corazón no tenían ningún deseo de seguir al Señor, no tenían ningún deseo de agradar a Dios, pero por fuera querían aparentar y engañaban a los hombres probablemente, pero no podían engañar a Dios. Y Jesús dice: no puede hacerlo de esa manera, no puede hacerlo de esa manera. ¿Qué está diciendo entonces Jesús? No puede llegar a Dios con la justicia propia. Eso es lo que querían hacer los fariseos y los saduceos, y parece que el grupo de los discípulos de Juan el Bautista, que era un buen hombre, seguidor de Jesús, había caído en el engaño de estos hombres, pensando: queremos ser como estos hombres fariseos que ayunan todos los días y ayunan muchas veces en la semana. Jesús lo que les está diciendo entonces, o lo que les va a decir, es: no puede llegar al cielo por medio de sus métodos legalistas. Eso es lo que querían los fariseos, tratar de ganarse el favor de Dios. Que Dios viera a estos hombres actuar y dijera a Dios: wow, cómo obedecen estos hombres, cómo se portan bien, voy a aceptarlos. Pero Dios no acepta a las personas de esa manera. Muchas personas dicen que Dios acepta a cualquiera mientras sea sincero. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña eso. No enseña eso. Incluso en el pasaje anterior, como vimos antes, Jesús les dice a los fariseos que Él no viene a llamar a justos, sino que viene a llamar a pecadores al arrepentimiento, para que se arrepientan. Así que el problema de estos 2 grupos era mostrarle a Dios que querían ganarse su favor, ayunar de manera hipócrita. Ese era su problema, mostrar que querían ser aceptados por Dios por la supuesta gran obra que estaban haciendo en el ayuno. Así que esa es la afirmación de los discípulos de Juan y la afirmación de los discípulos de los fariseos. Ahora, ¿qué contesta Jesús? Versículo 34 primero y 35. Esta es la respuesta que explica. Versículo 34, Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen
entre tanto que el esposo está con ellos? Así que Jesús les contesta con una pregunta, y esta pregunta es buscando una respuesta obvia. La respuesta obvia es no puede que los que están de bodas ayunen, no tiene lógica. Jesús está hablando de una fiesta de bodas, y en la fiesta de bodas, dice Jesús, nadie está ayunando. Se imagina estar en una boda, le llevan el plato de comida y dice, no voy a comer porque estoy ayunando, ni tampoco postre ni nada. Así que Jesús dice, está en una boda, no puede ayunar porque está de fiesta, no tiene lógica. Eso es lo que Jesús está hablando. Así que la pregunta que hace Jesús es para que la respuesta es obvia, que ellos van a decir, no, los que están de bodas no pueden ayunar, los que están de fiesta no pueden ayunar. Jesús hace referencia al esposo, si ustedes se fijan ahí. El esposo es también el novio que se va a casar. En las bodas judías, el centro de la boda no era la novia como en nuestros tiempos, sino que el centro de la boda es el novio, por lo que el novio ha hecho preparándose para el tiempo en que se va a casar, porque el novio realmente ha actuado como un hombre. Por eso todos están viendo al esposo y al novio en lo que va a hacer, lo que va a realizar. ¿A quién se está refiriendo Jesús como el novio o como el esposo? La referencia de Jesús es a Él mismo. Él es el esposo, Él es el novio que va a casarse. La Biblia nos enseña que la novia del Señor es la iglesia. Y en un momento, en un tiempo futuro, cuando toda la iglesia esté reunida, todos los que van a ser salvos, estén juntos en un cuerpo, van a unirse con el Señor en el cielo, en la consumación de los siglos, sin pecado, perfectamente unión con el Señor. Así que Jesús está diciendo, yo soy el esposo y un día voy a casarme con mi pueblo, un día voy a casarme con la iglesia. Así que Jesús hace referencia al esposo, y lo que Jesús entonces está diciendo es, los que están de boda, los compañeros del novio, los amigos del novio, no pueden estar en ayuno mientras estamos en la boda. Miren el versículo 35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Así que Jesús les dice que un día Él será quitado. Un día el esposo va a ser quitado. ¿A qué día se está refiriendo Jesús? Jesús se está refiriendo al día de la crucifixión. Ese día Jesús iba a ser quitado de los discípulos. Iba a pasar tormento. El esposo no estaría más. Y dice Jesús, en esos días van a ayunar. En esos días los que están de fiesta ahorita van a ayunar, cuando el esposo les sea quitado. Jesús no dice que es malo el ayuno, no está diciendo eso. Es más, Jesús lo practicó, si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 de Lucas, lo vimos, cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días, 40 noches, ayunando y orando, antes de que el diablo llegara para tentarlo. Entonces Jesús ayunó, Él no está diciendo que es malo ayunar. Incluso en el capítulo 6 del libro de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús les dice a los discípulos que pueden ayunar, pero que se cuiden de ayunar como los fariseos, que buscan que la gente los mire, que buscan que la gente los alabe. Y Jesús dice, no pueden ayunar de esa manera. Hace poco estuvimos estudiando ese pasaje en el grupo de hombres y estábamos aprendiendo sobre eso. Jesús no dice que no debe ayunar, Jesús lo que dice es cuídese de ayunar como un hipócrita. Miren cómo Jesús dice que debe ayunarse. Mateo capítulo 6, versículo 17 al 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que Jesús no dice que no debe practicarse el ayuno, pero Jesús sí regula cómo debe hacerse, no como los fariseos, de manera hipócrita, pero con una manera correcta, una actitud correcta. Así que Jesús fue a la cruz y esos días fueron tristes para los discípulos. Si ustedes ven los evangelios, pueden ver que cuando Jesús fue crucificado, los discípulos están tristes. Piensan que se acabó su vida, habían estado 3 años siguiendo a Jesús y ahora de pronto se acabó su vida, vuelven a pescar porque ya no hay nada más que hacer. Pero el tercer día Jesús resucita y vuelve el gozo a ellos, porque Jesús sale como un glorioso vencedor. Entonces esos días estaban tristes, pero vuelve la alegría a ellos. Entonces, ¿cuándo ayunamos? Porque nosotros también estamos alegres porque el Señor Jesús ha resucitado. ¿Cuándo entonces podemos ayunar? Podemos ayunar, como hablamos antes, cuando tenemos una petición especial que queremos dar al Señor, o cuando estamos afligidos por algo o tristes por algo, podemos dar al Señor. Buscar su rostro en oración y en ayuno, o aún cuando lo practicamos como iglesia.
Así que Jesús le responde a los dos grupos que no es importante si ayunan o no ayunan, sino cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Y aquí pudiéramos pensar que la explicación está bien, pero Jesús va más allá todavía para mostrar que lo mayor no es si ayunan o no ayunan, sino lo que Él va a hablar. Miren el versículo 36, el 39, el 38 primero. Pensemos en la parábola que ilustra. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Así que Jesús va a dejar claro en esta parábola qué es lo más importante. No es el ayuno o si ayunan cuántas veces, pero hay algo más importante que eso. Esta parábola podríamos decir que tiene dos lados, o una moneda de dos lados. Primero habla de la ropa, de un vestido nuevo, un vestido viejo, y después habla del vino, pero las dos van enfocados en la misma cosa. Si ustedes se fijan, los dos hablan de vestido nuevo, que tiene una relación con un vestido viejo, y el próximo habla de un vino nuevo, que tiene relación con un odre viejo. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Porque lo leemos y podemos pensar, bueno, no entendemos mucho lo que Jesús está diciendo, pero ¿de qué está hablando Jesús? Primero dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Eso de poner está hablando de un parche, como lo conocemos nosotros. Nadie, dice Jesús, rompe una camisa nueva para sacar un parche para una camisa vieja. Nadie hace eso. Y si lo hace, dice Jesús, rompe el nuevo, y no, el que puso como parche en el viejo no armoniza con el nuevo. Entonces perdió las dos cosas. Perdió el nuevo porque lo rompió, y pierde el viejo porque el parche no armoniza con el viejo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y después habla del vino. Dice que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Pero el versículo 37 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. El odre es como un recipiente donde ponían el vino, hecho de animales, de pieles de animales, como las cabras o las ovejas. Y lo que pasaba es que cuando entraba el vino en el odre nuevo, cuando el vino se iba fermentando, el odre se iba también expandiendo, de tal manera que el vino fuera entrando. Entonces, si ponían vino viejo, o vino nuevo, perdón, en un odre viejo, el odre nuevo se iba a romper, el odre viejo, perdón, se iba a romper. ¿Por qué? Porque ya estaba fermentado por un vino anterior, así que lo iba a romper, y se iba a perder el vino, y se iba a perder también el odre. Entonces Jesús está diciendo: lo nuevo no puede relacionarse con lo viejo. Lo nuevo no puede relacionarse con lo viejo. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con los versículos anteriores de los que ha hablado él? Lo que Jesús está diciendo es que lo viejo de los fariseos no tiene cabida en lo nuevo de su reino. Lo viejo de los fariseos no tiene cabida en el reino de Dios. Ahora, Jesús no está diciendo que el Antiguo Testamento está equivocado o que la ley de Dios está equivocada, porque Jesús no vino a quitar la ley o a abrogar la ley. Jesús vino a cumplir la ley de manera perfecta. Así que Jesús no viene a decir que la ley ya no hay que hacerla, sino que viene a cumplirla de manera perfecta. Lo que Jesús está diciendo es entonces: lo viejo de los impuestos o las cosas legales que han puesto los fariseos, como un sistema religioso de obras, eso no tiene cabida en el reino de Dios. Todo lo que ustedes quieren llegar a Dios por medio de sus buenas obras no tiene cabida en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús. El sistema religioso suyo, dice Jesús, que está basado en las obras de los hombres, no puede entrar en el reino de Dios. No tiene cómo entrar, no puede armonizar. Los fariseos ponían cargas en los hombres que ellos mismos no querían cargar. Así que, como les dije, Jesús no está atacando el Antiguo Testamento, pero está atacando las prácticas de los fariseos de poner cargas sobre los hombres, que tienen que ayunar todos estos días, aun cuando Dios no lo había mandado.
Lo que Jesús está diciendo entonces es, la única forma de llegar al reino de los cielos es por medio del Evangelio. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino. La palabra del Dios verdadero muestra cuál es el camino al cielo, cuál es el camino para tener los pecados perdonados. ¿Cuál es el camino? El Evangelio, no las obras de los hombres. No importa cuántas cosas buenas usted haga, no puede ganarse el cielo. No puede. No importa si viene a la iglesia, se hace pastor, se aprende todo de la Biblia. Eso no puede salvarlo, no puede presentarlo perfecto delante de Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Hay una mentira que ha estado desde tiempos antiguos, y es que no importa qué religión usted practique, siempre puede llegar a Dios, porque todas las religiones llevan a Dios. Incluso si es ateo, siempre va a llegar a Dios. La verdad es que la Biblia no enseña eso. El Evangelio es exclusivo. Solamente puede llegar al cielo por medio de Jesús. No importa si alguien más dice otra cosa, lo que enseña la Biblia es la verdad, y el único camino para llegar al cielo y tener una perfección frente a Jesús es por medio de Él mismo. Hay muchos versículos que hablan de esta realidad. Quiero que miremos dos. Vayamos un poco más adelante al libro de Juan. Versículo muy famoso, Juan capítulo 14. Versículo 6, Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús deja claro, no hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas, solo hay una. Y Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí. Así que la salvación no es Jesús más obras, Jesús más portarme bien. No, la salvación es solamente por la gracia, por la fe solamente, en Cristo solamente. Esa es la salvación, no hay otra forma de llegar al Señor fuera de Jesús. Es imposible, no se puede. Ahora uno más, vayamos al libro de Romanos, un poco más adelante, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces él dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, es poderoso. ¿Para qué? Para salvar a todo el que cree. ¿Qué es lo que puede salvar? El Evangelio. Lo único que puede salvar a los hombres, el Evangelio. Versículo 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este versículo era el versículo que atormentaba a Martín Lutero. Y él pensaba que estaba hablando de cómo Dios lo iba a castigar, y él odiaba ese versículo. Hasta que se dio cuenta que ese versículo estaba hablando de la justicia de Dios, de la perfección de Dios que Dios da a sus hijos que creen en Él. Entonces escuchamos a veces que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. El problema es que la Biblia dice que no hay buenos, así que los buenos también se van al infierno. ¿Quiénes pueden ir al cielo entonces? Los perfectos, los perfectos. Y si levantamos la mano, ¿quiénes son los perfectos? Ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, ¿quién puede entrar al cielo? Solo los que tienen la justicia perfecta de Jesús. Solo los que ponen su confianza en el único perfecto. Esos son los que pueden entrar al cielo y tener una relación personal con Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Los métodos humanos no sirven para salvarlo. No importa cuántas cosas haga, eso no lo puede salvar. Solamente el Evangelio de Jesús lo puede salvar. Eso es lo que está diciendo Jesús. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que eso es lo que debemos hablar con los que no conocen a Cristo. Hablamos del Evangelio. A veces solo decimos: pórtese bien y busque a Dios. Los hombres no pueden portarse bien ni pueden buscar a Dios, porque los hombres son pecadores. Todas las cosas que hacen están contaminadas por el pecado. ¿Qué debemos entonces hablar? El Evangelio. Eso es lo que debemos hablar, el Evangelio.
Así que no solo debemos hablarlo a los no creyentes, pero también es una verdad que nosotros debemos recordar como cristianos. Porque a veces como cristianos olvidamos que el Evangelio es poder y pensamos que necesitamos otras cosas para compartirle a los hermanos o a las personas que no conocen de Dios. Le voy a hablar del Evangelio, pero también les voy a hablar de otra cosa. No, necesitamos el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra. El fundamento es el Evangelio, basado en la Escritura. Es el Evangelio que puede salvar. Hoy en día hay muchos que se presentan como evangélicos y presentan cosas supuestas del Evangelio, pero no tienen nada del Evangelio. Lo que hacen son mentiras, son burladores del verdadero Evangelio. ¿Dónde está el verdadero Evangelio? En la Escritura. Necesitamos conocer el Evangelio, pero no ser engañados. Así que Jesús está diciendo, el Evangelio es superior. La enseñanza que yo doy es superior y no puede armonizar con las actividades de los hombres pecadores que buscan llegar a Dios en sus propias fuerzas. Es imposible. Lo único que salva, dice Jesús, es el Evangelio. Vamos a volver a Lucas, capítulo 5, y vamos a leer el último versículo. Miren lo que Jesús dice, Lucas 5, 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Está diciendo aquí entonces Jesús, los que están habituados al sistema viejo no quieren el nuevo. Los que están habituados al sistema viejo no aceptan el nuevo. ¿Por qué? Piensan que el viejo es suficiente y que esto es lo mejor. Entonces Jesús les está diciendo, si ustedes no salen de su sistema viejo, de pensar que por obras pueden salvarse, nunca van a poder probar la riqueza del Evangelio. No van a poder entender el sabor del Evangelio. Y eso es lo que pasa en nuestros días. Las personas que están acomodadas a una vida de pecado sin Dios, ven como ilógico los caminos verdaderos del Señor. No tiene lógica para ellos, no puede armonizar. Pueden aparentar por fuera, pero por dentro no puede armonizar con ellos. ¿Por qué? Porque están habituados a lo viejo. ¿Y qué es lo que los puede sacar de lo viejo? El Evangelio. El Evangelio predicado saca a las personas de su vida vieja y antigua para traerlos a lo nuevo. Eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de los creyentes. Los ha sacado de lo viejo por medio del Evangelio y los ha traído a Cristo. Así que estos dos grupos llegaron a Jesús haciéndole esta pregunta para ver que Jesús les dijera por qué no ayunaban y los otros sí ayunaban, porque eran superiores. Pero Jesús les dice, hay algo superior a si ayunar o no ayunar, es el Evangelio. Hay algo superior a querer guardar sus tradiciones humanas basadas en las actitudes de los hombres. Es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio. Para terminar, quiero compartir dos conclusiones que salen de lo que hemos estado hablando. Primero, las obras de justicia propia no son suficientes para alcanzar la salvación y el estar bien con Dios. Las obras propias no pueden llevar a Dios. Así que si usted está aquí confiando que Dios lo va a aceptar porque no es tan malo, porque es bueno, porque es un buen empleado, un buen padre, una buena madre, Dios no puede aceptarlo por eso. Dios no puede aceptarlo por eso. Porque nadie puede llegar a Dios porque quiere cumplir las cosas de la ley. No se puede. Lo único que puede reconciliar al pecador con Dios es el Evangelio. Y todo el pecador que viene en arrepentimiento y fe a Jesús, esa persona puede tener perdón de pecados y puede ser expiado de su pecado, como hablábamos antes, y presentarse perfecto delante de Dios, no porque hizo todos los mandamientos, pero porque descansa y confía en el único perfecto, que es Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por la supremacía del Evangelio. ¿Cuántos como cristianos necesitamos recordarlo? Porque a veces, Señor, nos vemos tentados con las ideas de los hombres de que el Evangelio es bueno, pero necesitamos algo más. Pero solo el Evangelio, Señor, es el que salva a los hombres. No solo los salva, pero también los perfecciona en su vida. Señor, edifica a los hermanos aquí. Edifica, Señor, a los hermanos. Cada domingo que nos reunimos es para escuchar la palabra.
obedecer de acuerdo a lo que tú nos dices, Señor. Mueve nuestros corazones. Convence también, Señor, si hay alguien que está confiando en sus propias obras de justicia, Señor. Llévalo al arrepentimiento. Damos gracias por tu misericordia, porque eso es lo que tú haces, salvar a los pecadores que no lo merecen. En el nombre de Jesús.